Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar hoy el anteúltimo programa del año de Pulsión de radio en vivo, por lo menos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Buenas noches, Diego Gabriel. Yaiche. Feliz cumpleaños, Gabriel Pulice. Que los cumpla feliz. Estamos de cumpleaños hoy, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, pero bueno, hay acontecimientos más importantes. Sí, También hoy sí es hoy es el Día Universal de los Derechos Humanos. y una fiesta en Buenos Aires, en Argentina, con una celebración muy importante. La celebración de cuántos años de retorno al régimen democrático desde el 82. Desde el 83. Desde el 80 yo 10 de ya diciembre del declaré antes, del 10 10 de de diciembre diciembre del del 83. 83. Bueno, sí, 38 años son. Bien. Bueno, hoy tenemos un lindo programa también, ¿no? ¿Qué tenemos hoy, Diego? Bueno, un invitado de lujo que, bueno, ahora en un momento Laura Salinas va a presentar. Eh, Después vamos a tener la sala de cine y la agenda cultural en la segunda parte del programa. eh, con, Hay otro invitado también. sí, 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 sí. Bueno, pues después Amaya Lainez nos va a hablar de eso. Bueno, y Bueno, bien, entonces, ¿qué les parece si Pasamos vamos a a la... escuchar un tema musical y a la Eso, vuelta presentamos. vamos a nuestra hora de entrevistas? Exacto. De radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, escuchábamos un tema de Queen, Don't Stop Me Now, y ahora sí vamos a pasar a presentar a nuestro invitado, Laura. Sí, un invitado, un gusto tenerlo aquí con nosotros, Alejandro Kaufman. Sí, muy buenas noches, Alejandro, ¿estás en línea? Sí, no sé si me oyen. Sí, 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 ahí va perfectamente. bien, muy Bueno, bien. Bueno, bienvenido mejor a Pulsión de entonces. ¿Qué tal? Radio. Buenas noches. buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, antes de empezar a nuestra conversación, bueno, voy a presentarte. Alejandro ha elegido, eh, bueno, una manera de presentarse muy austera, que es ensayista. Eh, y se ve que es para vos un honor presentarte de esa manera, entonces así lo iniciamos, pero podemos contarle a nuestros oyentes un poquito más de vos, decir que Alejandro es investigador del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue profesor visitante en las universidades de Bielefeld y San Diego en Estados Unidos y en la École de Haute Études de las Ciencias Sociales en París y también en varias universidades del país. Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Y actualmente seguís siendo profesor en dos universidades nacionales, ¿no es cierto? Así es. Así es. Y Alejandro, si mal no recuerdo, has recibido el pañuelo de las madres también, ¿no? También, sí, sí. Mm. Qué honor, qué honor. No lo sabía. Bueno, acá estamos con Diego Yaichi, con Gabriel Pulice, de cumpleaños, porque Gabriel cumpleaños, no sé si va a decir cuántos, pero bueno, aquí estamos muy Feliz contentos cumpleaños. de... Mu- Muchísimas gracias, Alejandro. O sea, cumplís el 10 de diciembre. Sí, sí, sí. Yo nací primero, después pusieron el Día Universal de los Derechos Ya Humanos está diciendo algo de su por edad. una pura coincidencia. Bueno, una alegría en serio, Alejandro, que haya llegado esta noche, de poder conversar con vos nuevamente en este espacio nuestro de Pulsión de Radio. Y un poco, bueno, con los temas que no has parado de seguir produciendo, de seguir pensando, de seguir transmitiendo ahí tus ideas, tu manera de analizar la época en la que vivimos y sobre todo la subjetividad, ¿no? en la época. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto muy grande.
tenemos muchas preguntas para hacerte, Alejandro. Cuando quieran. Sí, no sé si... Sí, si yo Laura... paso las preguntas porque tengo un montón, pero vamos a ver cuándo nos da el tiempo. En principio hay una idea que me parece una idea fuerte, intensa y que echa luz sobre varias de las cuestiones que nos atraviesan hoy y que vos has dado en llamar extractivismo de la subjetividad. ¿Cómo lo contarías hoy, ¿no? Esta cuestión que has construido en diferentes artículos que pueden leerse tuyos. Sí, es un modo de hablar de cosas que empiezan a verse cada vez más, pero como son situaciones nuevas, cada vez que hay un gran cambio tecnológico, se produce una transformación civilizatoria, ¿no? Pensemos en la revolución copernicana. Lo que está ocurriendo ahora quizás sea de una magnitud similar. La revolución cibernética, informacional, de las imágenes, o sea, la revolución que comenzó en el siglo XX o antes, eso son todas cuestiones para discutir, está produciendo una transformación de lo humano y de lo viviente también. Es un cambio muy, muy grande y lleva mucho tiempo administrarlo y diagnosticarlo, ¿no? La revolución copernicana, sus orígenes se remiten a la antigüedad clásica griega y el transcurso que tuvo de transformación, bueno, uno podría situarlo en uno de sus hitos, en el famoso planteo de Freud acerca de los grandes desafíos al yo en la historia humana, ¿no? Entre los cuales colocaba el psicoanálisis, empezaba por la revolución copernicana, después seguía con la teoría de la evolución, ¿no? Los grandes desafíos al narcisismo, como decía él, del ser humano. Bueno, y esto es El tema es que, como decías, hay que vivirlo perdón. también. No, digo, en relación a lo que traías, ¿no? De la experiencia de ir diagnosticándolo mientras lo vivimos, además, ¿no? Mientras estamos nadando en la transformación. Sí, ya en el siglo XIX eso ocurrió con el darwinismo, con la teoría de la evolución, porque se percibía en ese momento lo que implicaba, lo planteaba Carlos Marx y muchos otros, ¿no? Y Freud mismo también plantea un cambio de esta naturaleza en el momento. O sea que la cuestión de la actualidad es un gran tema modernista. O sea, hay una actualidad que se experimenta como una enorme transformación en el que produce una pérdida del quicio, ¿no? El tiempo se pone fuera de quicio, como decía Shakespeare, ¿no? Hay un desacoplamiento. Bueno, y esto es lo que está ocurriendo ahora, de un modo acelerado y de una magnitud mayor, muy abrumadora. Entonces, ese es el contexto, ¿no es cierto? Es decir, usamos categorías antiguas, las inscriptas en el lenguaje, para habitar ese lenguaje, mientras ocurren cosas que ese lenguaje no registra. Eso es un conflicto que se produce, ¿no? Entonces, ahora, Alejandro, sí. Vos respecto a esto, para pensar estas cuestiones, vos planteás una tríada, ¿no? Cuerpo, lenguaje, urbe, ¿no? Planteás una politicidad urbana, ¿no? Sí. ¿Nos podés Sí, contar algo de eso? la urbe es el modo organizacional de la cultura desde que existe la agricultura, la escritura, y bueno, y sobre esa serie de capas sedimentarias se va colocando todo lo que viene, incluyendo la virtualidad. O sea, la virtualidad no es otro mundo, es un mundo situado sobre los cimientos que ya estaban establecidos. Pero sobre el extractivismo quiero terminar con una idea que es, la palabra clave es el uso del término minería, ¿no? Es decir, hay una conciencia de que se está ejerciendo una minería que se usa para los datos. ¿Y qué es la minería? La minería es recoger partículas de un fondo indiferenciado, en donde eso que es valioso está confundido con un marco más general, en donde hay que tomar lo que sirve y descartar el resto y coleccionarlo. Bueno, eso está ocurriendo con los datos. Y lo humano, la subjetividad, se está convirtiendo, se está tramitando como datos. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, se podría hablar de la subjetividad como plusvalía, ¿no?
Es decir, que Claro. la plusvalía es, digamos, es una mercancía más, la subjetividad que se puede extraer y que además hasta puede generar plusvalía. Algo de esto sería Claro, posible de pensar. eso que ya ocurría a través del mismo concepto, porque el concepto de plusvalía es un concepto sobre la subjetividad, de ahí proviene la confluencia Freud-Marx, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, hay una correlación entre el fetichismo de mercancía y lo libidinal, la economía libidinal. Lo que ha cambiado es el modo de acumular el capital del signo. Es decir, el signo se ha convertido en dato. El dato es directa manipulación de cálculo. O sea, se hace por inteligencia artificial. Ya no es por medio de los procesos de condensación y desplazamiento, de metáfora y metonimia, ¿no? De la economía libidinal freudiana o lacaniana, sino que ocurre de otro modo. Y seguimos teniendo las categorías heredadas para analizar un nuevo fenómeno, que es la traducción a datos del signo. Eso es lo que está ocurriendo. Es Sí, una transformación muy profunda, que no tiene nada de bueno necesariamente. digamos, es una suerte de pixelación de la subjetividad al servicio de la captura de datos, ¿no? Claro, porque todo eso se monetiza Ujú. y se acumula capital a partir de eso. Lo que pasaba en el periodo del signo, digamos, o en el periodo de la economía libidinal freudo-lacaniana, era que las cosas ocurrían en el orden del lenguaje. Entonces ahí ya pasaba esto, es decir, no era extractivismo, no era por minería, sino que era por procesos de construcción de sentido. Entonces tenemos autores como Bourdieu que hablaban de la construcción del sentido a través de los campos de fuerzas, a través de los campos intelectuales, de los campos culturales, de la problemática del arte. Ahí podés poner todo lo que fue el estructuralismo y el postestructuralismo, todas esas teorías, incluyendo a Lacan, que trabajan sobre una semiótica, digamos así, que tiene sus propias reglas, etcétera. Bueno, eso se lo está transformando en otra cosa, en otra forma de, no es que es otra cosa, nosotros no somos otra cosa. Lo que está ocurriendo es que se nos traduce a otro orden económico, Bueno, económico-político, de economía política. sí, un otro orden que es localizable o es una suerte de ¿cómo pensar qué sujeto tiene ese orden? Ah, esa es la gran pregunta. Justamente en ese proceso, el sujeto de ese orden ya no es un sujeto. O sea, hay que empezar por la pregunta de qué sujeto es ese que ordena y no es un sujeto, es un trans sujeto, es algo que es poshumano. Es decir, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no tenga materialidad. La materialidad está en los servidores. Hay unos servidores que están en determinados lugares donde está todo eso, que gastan energía, producen huella de carbono, etcétera. Y cada vez hay un impacto mayor en la economía energética de esto que pasa. Pero el sujeto de todo eso se ha vuelto disipativo. Ahora, hay gente de carne y hueso, hay subjetividades concretas, pero que están como escondidas detrás de eso, ¿no? Sí, sí, que sacan Esto había provecho empezado, de eso, sí. ¿eh? Que sacan provecho de eso, provecho Claro, lo que económico, sacan el provecho, los sin que duda, acumulan el sí. capital, lo que pasa es que hay toda una serie de mediaciones que se han construido para evitar la revolución social. O sea, si vos tenías el Palacio de Invierno, o sea, la revolución de octubre se dirigía a un lugar concreto donde estaba el poder. Todos sabemos que eso ya no es así, ya no hay un lugar. Y primero empezó eso como financiarización, sociedades anónimas, toda una serie de procesos burocráticos, institucionales, administrativos, de desvanecimiento del sujeto, del capital. Bueno, pero ahora hay una nueva instancia, porque esto que está ocurriendo es diferente. Está empezando a tener una autonomía mayor. Sí, Incluso tiene una autonomía mayor de los propios que se benefician, porque en la etapa financiera estaban las sociedades anónimas, los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas? No sabes quiénes son. Igual hay como una preocupación. Justo hoy una noticia es que
Assange, ¿no? Ha sido, bueno, aparentemente Estados Unidos está logrando la extraditación o estaría a pasos de lograr la extraditación. Es decir, que hay una preocupación por la atomización más bien del sujeto, ¿no? De que Assange haya logrado filtrar tantos documentos privados, digamos, ¿no? Me parece interesante esta pregunta de Gabriel y tu respuesta, ¿no? De cómo problematizar más bien una gran fragmentación que se ha abierto también, ¿no? ¿Cómo lo pensás eso? No, la verdad es que yo creo que eso es una narrativa para distraer. La verdad es que es una hipótesis, no puedo asegurar, lo quiero decir modestamente, humildemente, es una intuición. A mí me da la impresión de que Assange es una distracción que nos está engañando, porque un dato importante de Assange, ¿sabes cuál es? ¿De qué cosa nos hemos enterado por Assange? Yo ninguna. ¿De qué cosa concreta? Por eso, no hay nada, yo no ¿Qué me cosa enteré que de no nada. supiéramos? Y cuando ¿no? vos agarrás los libros que recopilan todas las cosas maravillosas que sabemos por Assange, no hay nada que no supiéramos. Y seguro que hay muchas cosas que no sabemos y nos gustaría saber, o sería bueno frente a ellas decir, esto yo no lo sabía. No hay nada de Assange que uno diga, yo esto no tenía la menor idea, no lo sabía, esto me cambia el modo de ver las cosas. No, en realidad lo que sucede es que tiene una supuesta forma. Yo creo que si Assange fuera lo que él dice que es, todos podríamos enterarnos de lo mismo que él se entera, porque lo revolucionario de alguien que cuestiona como cuestiona él, no es que él nos diga algo, nos provea de una serie de informaciones, sino que revele cómo se obtienen esas informaciones. Y por otra parte, lo que vos ves son grandes monopolios donde una persona, porque eso está ocurriendo, es decir, el dueño de Amazon, el dueño de Facebook, ¿no? Que es WhatsApp, etcétera, el dueño de Microsoft, el dueño de otras cosas, de Elon Musk, esas 4 personas lo tienen todo. O sea, ser ultra rico ahora no es tener, tiene un poder solo comparable con Alejandro Magno, con los emperadores con Gengis Khan, con los emperadores de la historia china, o con Julio César. Quiero decir, es un poder. O sea, hay un tipo que se levanta a la mañana, el de Facebook, y tiene los datos guardados de 3.000 millones de personas. Así es. Y aparte esto ocurre como si fuera gratis, como si no estuviera ocurriendo. Eso es lo maravilloso, porque todos los subordinados, los súbditos del Imperio Romano, sabían que eran súbditos del Imperio Romano, crucificaban gente, la conquistaban, tomaban esclavos. En cambio ahora uno se levanta a la mañana, igual que mientras el dueño de Facebook se levanta a la mañana y tiene 3.000 millones de datos, nosotros nos levantamos a la mañana y les damos esos datos. Le damos los datos. Sí, se los Yo damos ahora pienso gracias me gustó esto, sí. pienso lo otro. Ahora, o hago Alejandro, esto que es. Perdón, sí. Sí, que por otra parte, me quedé pensando en lo que decías antes, hace mucho tiempo que no hay una revolución, ¿no? Aparentemente las revoluciones por ahora se han vuelto imposibles, porque justamente porque las revoluciones eran revoluciones del sujeto, había un sujeto de la revolución y un sujeto opresor, y lo que ha logrado el sistema es desvanecer esa cuestión, ha logrado dispersarla, porque a esto hay que sumar una cuestión que es muy importante, no solo los ricos quieren tenerlo todo, sino que además compiten entre ellos a muerte, no hay una solidaridad. El imaginario de una solidaridad intraburguesa, entre la burguesía, que nunca fue real, porque siempre la burguesía consistió en competir a muerte, hoy se ha extremado, digamos, ¿no? Porque ya no hay un colectivo de poseedores que sea solidario entre sí, sino que de eso se encarga la administración, el cálculo, el sistema, digamos. Hay un sistema que se ocupa de eso, ¿no? Bueno, vos sabés que Peirce, vos hablabas de semiótica, decía justamente que el número de multimillonarios, ¿no? Siempre más o menos se mantiene constante, porque en realidad es necesario reunir ciertas características psicopatológicas como para privilegiar determinadas cosas, esas que conducen a alguien a acumular de esa manera, ¿no? Entonces, Sí, completamente de acuerdo. Es decir, la psicopatología es social y colectiva,
sí, porque consiste en unos que acumulan y en otros que son expropiados, digamos. Sí. Todo ese sí. proceso libidinalmente implica atender a ciertas cosas y no a otras, fascinarse por ciertas cosas y no a otras, valorar ciertas cosas y no a otras. Ese término, Alejandro, quería subrayar cuando hablabas de fascinarse, porque un poco queda lo otro que vos estás planteando, ¿no? Que es la nueva subjetividad. Esta afinidad entre lo fantástico y la técnica, que hablabas tomabas el nombre de una novela de Gibson del año 90 en uno de tus artículos, hablabas de la subjetividad Neuromante, del sí. neuromante. ¿Qué podrías decir de eso? Bueno, Gibson fue el que imaginó la interfase virtual, ¿no? Es decir, la realidad virtual, todo eso apareció primero en una novela, ¿no? Y la neuromancia era desenvolverse en ese espacio, que era una fusión entre el cerebro biológico y el cerebro cibernético. Es decir, ambos se conectaban. Y todo esto ocurrió antes de Internet, ¿no? Y ahí ocurría todo, había asesinatos, había economía, había política, o sea, y de ahí surgieron algunas ideas, surgió toda una tradición literaria, el cyberpunk, Sí, ¿no? anticipa la Matrix, ¿no? Claro, sí, sí, eso que está pasando con Internet, con una sistémica virtual, fue imaginado porque ya estaba es decir, el novelista no es que inventa las cosas, lo que ocurre es que tiene la imaginación para tener una hipótesis de cosas que van a ocurrir distintas de cómo eran. Es lo mismo que hacía Julio Verne. Todos los utopistas o los distópicos tienen imaginación, una imaginación literaria, es una imaginación sobre la subjetividad. O sea, ¿cómo puede ¿Lees ocurrir ciencia el devenir ficción, humano Alejandro? en ciertas condiciones que no existen todavía, pero que se pueden inferir de la actualidad, ¿no? Sí. Discúlpame, Alejandro, que te interrumpí. No, te preguntaba, No, no, por favor. ¿lees ciencia ficción? Porque William Gibson tiene algunas frases que son tremendas, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, cuando dice la peor mierda es incolora, inodora e insípida, por ejemplo. Esa es una de Gibson. La otra es, bueno, que dice también que el futuro ya llegó, solo que está mal distribuido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, esas son formas de anticipación con un gran uso de la imaginación. El problema con estas cosas es que no estamos preparados. Mm. Es decir, en cualquier orden libidinal, digo libidinal para referirme tanto al individual como a lo colectivo, el deseo colectivo, que sería lo emancipador, lo revolucionario, lo contestatario, lo insurreccional, lo solidario, todas esas variables del deseo colectivo que procuran la justicia social, la distribución de la riqueza, todas esas cosas que para algunos de nosotros son la razón de nuestra vida, cita deliberada, digamos, la razón de mi vida, en estas circunstancias se ven desconcertadas, se ven completamente desconcertadas, porque vos tenés un modo de vivir que te captura creyéndote libre. Es decir, eso es nuevo, eso nunca había ocurrido así. Ujú. Bueno, No hay eso antecedentes, ya que ¿no? traes la cuestión de la libertad, ¿no? Porque por ahí podríamos pasar al segundo bloque, ahora pasaríamos un pequeño tema musical, si te parece, y por ahí en el segundo bloque podríamos tomar esta cuestión que has estado trabajando mucho ahora, que es la cuestión de las libertades en pandemia y Sí. bueno, todo lo que hay alrededor de Ah, esto, ¿no? ¿Te buenísimo. parece? Me gustaría Bárbaro. hacerle Sí, una cómo última no. pregunta de este tema antes de pasar al siguiente. Algo que me gustó muy interesante, ¿no? Porque lo veníamos conversando en el programa, ¿no? Es que vos planteás que esta nueva inmersión, ¿no? En estos espacios neurománticos, digamos, implican vos decís una alternación entre el onirismo y la materia, ¿no? Y esto me gustó muy interesante que utilizaras esta noción de onirismo para pensar esto. Sí, me parece que es una muy importante pregunta, porque los datos que nos extraen son todos nuestros datos, todo lo que es extraíble. Viste que esa es una palabra que se usa mucho ahora en la informática, extraíble, una unidad, un dispositivo extraíble. Los seres humanos nos hemos convertido en dispositivos extraíbles, y somos extraíbles de lo que introducimos en las redes, ¿no es cierto? Por lo tanto, se introduce lo onírico, pero todavía bajo la forma del lenguaje. En eso
sería igual que en el psicoanálisis, donde uno habla. Pero en realidad hay una frontera que están muy interesados en cruzar y que están tratando de cruzar, que es acceder directamente a lo onírico. Entonces ahí vos tenés cómo se captura, si uno lo ve históricamente, vos tenés los sueños, ¿no? El tema freudiano de los sueños, que es del año 1900, ¿no? El libro sobre los sueños, es exactamente del año 1900, del cambio de siglo, es un año, no me equivoco, ¿no? Es del año 1900. Lo escribió en el 99, pero lo editó en el 900. Sí. En el 900. La interpretación de los sueños ya era un modo moderno de tener una intervención, podríamos llamarla técnica, sobre los sueños. Que los sueños ya no sean un hecho espontáneo o silvestre, sino que sea objeto de un trato científico, digamos, ¿no? Como lo podía pensar Freud, clínico, todas esas categorías. Bueno, lo que está ocurriendo ahora con el tema de la neurobiología, de la cronobiología, de las drogas, del 24/7 y del uso de las redes, ¿no es cierto? Todo el tema de que se te administra si dormir o no con el teléfono, cómo dormir o no con el teléfono, cómo dormir o no dormir. Bueno, estamos entrando efectivamente en una neuromancia, en un estado de fusión, ¿no? Donde múltiples acontecimientos intervienen. El uso de las drogas como entretenimiento, como transgresión, como diversión, son constitutivos de ese nuevo orden de cosas, ¿no? Porque todo lo que era inaccesible o no era susceptible de ser pensado empieza a ser un problema administrable, donde se puede intervenir técnicamente. Bueno, los sueños son la última frontera. Bueno, Bien. Vamos a la frontera del tema musical y retomamos. Dale, Ale. Bueno, Dale. ¿nos esperás en línea? Espero. ¿Tema musical? ¿Querés, Gabriel, decir? Los redonditos de ricota, súper lógico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si es súper lógico todo lo que estás, lo que nos estás introduciendo, Ale. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Pero bueno, siguiendo un poco con el hilo, por ahí si querés retomar un poco la cuestión, esto que decíamos, ¿no? De por un lado, cómo has estado reflexionando sobre lo que nos está aconteciendo aún, ¿no? Pero lo que ha sido tema de debate, la cuestión de las libertades y algunos conceptos muy interesantes que vos trabajás, no sé si los vas a poder tomar ahora, que para pensar, ¿no? En estas cuestiones que son el concepto de conciencia polis, la existencia urbana, y esto que hoy traía Diego al principio, ¿no? También esta tríada de cuerpo, urbe y lenguaje. La verdad son temas, me parecieron muy ricos, muy poderosos como analizadores, ¿no? Pero bueno, no sé vos por dónde tenés ganas de agarrar esta cuestión. Sí, a mí me interesaría decir algo sobre de qué manera lo que se llama libertad es un motor del capitalismo, porque el capitalismo se basa en una cierta idea de la libertad, ¿no? Un señuelo, Por eso un señuelo de libertad. cualquier cosa que... Perdón. Un señuelo de libertad sería. No, es una libertad verdadera. Tenemos que reconocerla como verdadera, porque todos los inventos del capitalismo que se industrializan son libertarios, porque tener el auto es una promesa de libertad, podés ir a donde quieras, tiene autonomía, lo podés hacer solo. El tema de que uno pueda solo hacer cualquier cosa es un valor que existe desde hace muchos siglos, desde milenios, yo diría, ¿no? Entonces, bueno, el que yo puedo decir teléfono lo que nos da la quiera, ilusión, es individual también. Yo puedo decir lo que quiera, puedo ir a donde quiera, Salvo con el puedo celular comer lo que ahora. quiera, puedo tener el objeto sexual que quiera, perdón. No, perdón, te interrumpí. Digo que salvo el celular, ¿no? Que el celular nos daba la ilusión de que estábamos con un objeto que podíamos hacer lo que queríamos. Lo que pasa es que no es solo una ilusión. El problema de verlo solo como una ilusión nos lleva al orden de la verdad y la mentira, y eso es desconcertante por una serie de razones que quizá no quisiera ser sintético. La libertad es verdadera. O sea, acá podemos decir lo que queramos, y eso es verdadero. No hay alguien que nos censure ni nos haya dicho. O sea, lo que digamos acá no nos va a traer consecuencias. Por supuesto, la libertad no es absoluta, todos trabajamos en algún lado, tenemos amigos, y esos son límites para la libertad, por no ofender a alguien o vaya a saber qué. Pero dentro de ese marco hay un enorme grado de libertad como no lo hubo nunca probablemente en la historia de la humanidad. Exacto, Entonces, sí, el capitalismo
tiene ese motor que le da legitimidad. Lo que ocurre es que han construido un modo de experimentar la libertad que hace que esté acoplada con el mercado. Es decir, si vos separás la libertad del mercado, hay toda una serie de configuraciones que construyó el capitalismo liberal para difamarte, o sea, para desvalorizarte. Esto ocurre como colonialismo, ocurre como imperialismo, ocurre de distintas maneras por las cuales ahora estamos en un momento culminante, un momento muy intenso de eso, de denostar toda forma colectiva, solidaria, comunitaria, distributiva, ¿no? Como Tiene algo mala malo. prensa. Porque lo bueno, ahora hay un invento que han hecho absolutamente siniestro, no sé si ustedes lo vieron porque se difundió en estos días, es una máquina de morir. La máquina de morir. Sí, en ¿De qué se Suiza trata? hay un tipo que se llama Nochik o algo por el estilo, que ahora un apellido que no me sale, que inventó, es un promotor de la eutanasia, es un activista de la eutanasia de hace muchos años y diseñó una máquina. A lo mejor me confundo el nombre de él con el que diseñó la máquina, pero quiero describir, la máquina se llama Sarco. Es una especie de ataúd con una tapa transparente donde la persona que quiere perder la vida por su propia voluntad, primero baja de internet todas las instrucciones y diseña con una máquina de 3D el aparato. El aparato tiene un hermoso diseño. Entonces la persona se mete adentro, hay un código y hay un botón de pánico para interrumpir si se arrepiente, y en 30 segundos se llena de nitrógeno, y después de un breve instante de euforia la persona pierde conocimiento sin ningún sufrimiento, y después se usa la misma máquina para sepultarlo. Es decir, esto es la representación culminante del individualismo liberal, ¿no? Es decir, yo soy yo y no hay nada más que importe, todos los fenómenos narcisistas de las redes, de la cultura, la cosa de estar mirándose en el espejo todo el día y de ver a todo lo demás como espejo de uno mismo, la complacencia celebratoria de que cumplí años, saqué un libro, hice una canción, me saqué una foto, ese Mirá que estado es mi permanente cumpleaños, Alejandro, con los cumpleaños hoy no te metas. Sí, hoy no tendría que emitir ese tema. Hablemos de, pero digo, de hay, otros puntos, hay otros ejemplos. una correlación del individualismo con la libertad de expresión. Yo creo que Assange está representando eso también. Porque la libertad de expresión no es la libertad de expresión, es la primera enmienda de Estados Unidos en Estados Unidos, transmitida al resto del mundo hoy en día, no solo por las bombas atómicas de Estados Unidos y por la séptima flota, digamos, sino por las redes sociales. O sea, las prácticas concretas que tenemos de libertad de expresión son las reguladas por las redes sociales, que se han vuelto transnacionales. Entonces, ¿qué se puede decir y qué no se puede decir? Lo regulan ellos, y cosas que nosotros querríamos cuestionar, no lo podemos hacer porque entran en contradicción con esa noción liberal, capitalista, individualista y monopolizada por las redes sociales. Eso es lo que está, antes era por el periodismo, ¿no? Entonces vos en un país como la Argentina es un movimiento popular, igualitario, distributivo, muy poco violento o nada violento en la mayor parte de su historia, que ha mejorado el nivel de vida de la gente, que es solidario, que tiene un montón de cualidades que son comparables con las que ha tenido movimientos en otros países como el laborismo en Inglaterra o en el mismo Estados Unidos, la política de Roosevelt. Pero al ocurrir en la Argentina de un modo local, todo eso es malo. Entonces se genera una relación cultural también, por la que siempre te están dando explicaciones, te dicen no entendemos lo que ocurre ahí. ¿Cómo que no entendemos? Eso es una expresión estigmatizante y discriminatoria. Entonces, para ser breve, ¿no? Hay un problema cultural con la cuestión de la libertad, por la cual, sin darnos cuenta, reproducimos las lógicas que nos van en detrimento nuestro y favorecen nuestra sujeción voluntaria al capitalismo colonial. ¿Y hay algún antídoto? ¿Algún? Antídoto. Bueno, ser nosotros mismos es uno de ellos, que tiene una larguísima tradición entre nosotros. Pero fíjate, el caso del psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es el relevante? No el de acá. El de acá siempre es inferior.
La traducción es de allá para acá, no al revés. O sea, eso ocurre en todos los órdenes del arte, del conocimiento, de la crítica, de lo que sea. O sea, todo lo que hacemos nosotros es menos, es subalterno, es subordinado, distante. Y tenemos una buena... O sea, nosotros nos formamos en esa concepción. Y nos lleva mucho esfuerzo salirnos de ella para nuestra propia conciencia, incluso. Por eso un antídoto es trabajar sobre nuestras conciencias, sobre nuestra cultura, sobre nuestra política, en ese sentido, que lo hacemos, eso hay mucho que se hace, ¿no? Sí. Pero siempre hay una contrapartida que son nuevas formas de captura, de subordinación, ¿no? Bueno, parecía que no, que fácilmente la gente se encontró viviendo en un país autoritario, ¿no? Nos quieren encerrar, nos quieren vacunar, todas estas cuestiones que bueno, que se han suavizado un poquito, pareciera en este momento. Ahí trajiste el tema de la pandemia, que es un tema tremendo, tan tremendo. Estamos tan lejos de poder compartir un lenguaje común sobre la pandemia, ¿no? Porque, a ver, para decir algo lo más rápido posible, ¿no? La pandemia fue un hecho inesperado, pero no como un terremoto. Sabemos que va a haber terremotos. No como la caída de un asteroide. Sabemos que van a caer asteroides porque siempre cayeron y conocemos las consecuencias que tienen. Está dentro del cálculo. La pandemia no es... Porque la modernidad consiste en predecir el futuro. Por eso hay literatura distópica, por eso hay psicoanálisis, por eso hay estadística, por eso hay programación, planeamiento. La modernidad es un dominio sobre el tiempo, sobre el futuro. Y la libertad está en contradicción con el dominio sobre el futuro, porque una manera de poner en cuestión la idea que se tiene de la libertad es que va a suceder tal o cual cosa y por lo tanto eso no es libertad. La libertad sería enfrentar la incertidumbre. Pero la incertidumbre que enfrentamos es la regulada por el capital. ¿Se acuerdan cuando, creo que era Bullrich que decía cuando estaba sano, qué bueno que era enfrentar la incertidumbre? Pero eso refería a la incertidumbre de la financiarización. Es decir, los pobres son pobres, los ricos son ricos, hay un orden represivo y la incertidumbre es que yo me muera de hambre o no me muera de hambre. No, la libertad es otro tipo de incertidumbre que históricamente se yuguló con la teología. En la modernidad se yugula con la ciencia. Entonces la pandemia era un hecho que no iba a ocurrir porque desde que se inventaron las vacunas hace 200 años se había logrado erradicar la viruela y se habían prácticamente desvanecido la mayoría de las enfermedades más graves y entonces no iba a pasar algo como esto. Esto nos llevó a una situación que combina la ultramodernidad de poder haber hecho las vacunas en un año con una situación medieval, donde el otro es peligroso, hay que distanciarse, hay que encerrarse, se produce pánico, temores tremendos, negaciones. Ahora, o sea, hemos combinado una ultramodernidad tecnológica, hipertecnológica, en 10 minutos ya sabemos si alguien está o no infectado, el ADN del virus, todas esas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, la experiencia que tenemos como sociedad es una experiencia premoderna. Alejandro, hubo algo a mí que me impactó porque vos, si no entendí mal, tenés una posición que se aleja a cierto sentido común progre que se instaló respecto a cómo pensar la pandemia. Cuando vos decís, digamos, por lo menos, digamos, así lo entendí yo, que esto que llamás como megaevento pandémico, vos decís que no pertenece a este antropoceno en curso de extinción, ni tampoco pertenece a la propia lógica del capitalismo, que es como últimamente ciertos pensadores lo están planteando. Bueno, me resultó, digamos, bueno, ahí escuché un pensamiento propio tuyo, ¿no? Sí, porque lo que pasó cuando surgió la pandemia es que todos pusieron play y se pusieron a repetir, todos no, muchos, se pusieron a repetir lo que ya decían antes, como si eso tuviera vigencia, y se volvió rápidamente evidente que no tenía vigencia, que no estaba ocurriendo la cosa de esa manera. Las epidemias son concomitantes con la vida urbana. Hay epidemias porque hay mucha gente reunida en poco espacio. Eso pasa con los animales también. Cuando vos en un gallinero, en un lugar donde hay vacas o lo que sea, cualquier forma de vida homogénea, reunida, es un terreno propicio para las enfermedades epidémicas, sean bacterianas.
El rebaño, lo que se decía, la inmunidad de rebaño. Bueno, claro, es decir, la estructura del rebaño artificial, porque los rebaños, digamos, las manadas y los rebaños en los contextos originarios tienen otras características, pero cuando eso se sustrae al origen ecológico y se crea una situación nueva de tipo artificial, como son las ciudades, que a su vez tienen ganadería y agricultura, porque todo esto ha pasado con la agricultura y la ganadería también, el monocultivo, la ganadería y la vida urbana homogénea generaron nuevas enfermedades, eso es histórico. Bueno, y hemos aprendido a superarlas de mil maneras, primero por las cruzas, después por la higiene, o sea, las ciudades aprendieron a prevenirse de las pandemias, de las epidemias, mediante las vacunas y mediante las cloacas y el agua potable. Es decir, la estructura urbana hizo que las ciudades se volvieran sanas en la modernidad y la vacuna fue un factor muy importante. Lo que pasó con la pandemia es que al agrandarse la ciudad y hacerse global y al usarse los aviones para ir de un lado a otro masivamente, se produjo una situación como la que había ocurrido en las ciudades en Atenas, en la Edad Media, pero en un contexto ultra tecnológico. Entonces, eso es algo muy sencillo. No hay nada más fácil que anular el virus, como en algunos lugares ocurrió, pero la mayor parte de la vida urbana que tiene, lo que nos pasó fue lo que le pasa al niño rico, ¿viste? Que tiene todas las comodidades y el día que se corta la luz es como una tragedia, no sabe qué hacer, porque lo único que sabe es abrir la heladera. O sea, hay toda una parafernalia súper sofisticada para que el niño rico abra la heladera y tenga todo ahí. Como cultura, como civilización, nos pasó lo mismo. Podíamos ir a cualquier lado, viajar en avión, todo estaba resuelto. Y bueno, y un día no podés ir a ningún lado porque vas a matar a alguien o te van a matar a vos. Es decir, el fenómeno de que una sola persona pueda introducir un virus mortal en un continente es inasimilable para nuestra época. Esto va a cambiar porque esta experiencia se va a sedimentar, va a ser elaborada, va a ser asimilada. Pero falta el duelo de todo esto. Es decir, el duelo no lo podemos hacer, no sabemos cómo hacerlo, porque han muerto millones de personas que podrían no haber muerto. Es decir, el problema que estamos ahora es que no pudimos evitar muertes que sabíamos cómo evitar, a diferencia de las epidemias anteriores. Las epidemias anteriores eran castigos divinos. En cambio, ahora sabíamos cómo evitarlo. Y hubo países que evitaron las muertes y otros que no. Y el nuestro no está entre los mejores en ese sentido. Hemos tenido muchísimas víctimas. Bueno, y eso es un problema libidinal, ¿no es cierto? Es un problema afectivo, es un problema de la subjetividad, con el que vamos a estar discutiendo probablemente durante muchos años. Bueno, y de hecho hay gente aún que no se quiere vacunar, ¿no? Y en ese sentido, claro, en Argentina no es dentro de todo el peor escenario porque, bueno, en Estados Unidos, en Europa, es un problema serio, ¿no? Yo creo que me gustaría subrayar que no es el peor escenario porque ninguno es el peor escenario, porque todos los escenarios son malos por un motivo o por otro, porque esto ha afectado a toda la humanidad. En el mejor escenario, que podría ser el caso de China o de Nueva Zelanda, de unos muy pocos países, se plantea el problema que abruma a la humanidad, que es la distribución desigual de las vacunas. Nosotros sabíamos que lo que había que hacer el año pasado, ¿no es cierto?, en los primeros 2 o 3 meses era, bueno, o por lo menos cuando apareció la vacuna, primero era un confinamiento breve, intenso y adecuado. Eso no pudo pasar en la mayor parte del mundo, porque la gente no lo puede hacer. Pero no lo puede hacer por malas razones, no por buenas razones. No lo puede hacer porque tiene que ir a tomar un café, qué sé yo, por un montón de razones no lo podemos hacer. No estoy reprochando moralmente, pero hay que asumirlo. Hay que asumirlo, no pudimos hacerlo, hizo una parte, otra gente no, etcétera. Cuando apareció la vacuna, había que vacunar a los 7.000 millones de personas en el menor tiempo posible. Bueno, eso no se pudo hacer tampoco. Porque es cierto que en nuestro país, si hubiera gobernado la derecha, estaríamos todos muertos, podríamos decir así. Es una metáfora exagerada, hay 2 pero estaríamos o 3 que mucho estarían peor. vivos, seguramente. Que hay 2 o 3 que seguirían vivos, seguramente. Pero bueno. Bueno, viste que la pandemia no discrimina en ese sentido, ¿no? Es decir, esa es otra cosa muy conflictiva, porque estamos acostumbrados a que la desigualdad social sea determinante de los resultados, y en la pandemia eso no sucedió. Igual, es decir, afectó a todo el mundo. Por supuesto, siempre los ricos obtienen ventaja, porque tienen más anticuerpos monoclonales,
tuvieron más vacunas, tuvieron mejores condiciones de vida. Bueno, pero la El modo en que neurosis, esto afectó a los sí, sectores sociales más desfavorecidos fue que el confinamiento era intolerable. Cuanto más abajo vas en la escala de la distribución de la riqueza, más insoportable fue el confinamiento. Por ejemplo, el tema de la educación no era un tema de la educación. El tema de la educación no era la escuela, era que no se podía vivir en las pequeñas viviendas que tenemos la mayoría de la población, donde es inhabitable que una familia viva en cinco. Yo Bueno, crecí ¿sabés que se hasta que incluyó me fui, en España? hasta Sí, sí. España acaba de Perdón, incluir. agrego Ah, esto. perdóname. Yo me eduqué y crecí en 50 metros cuadrados y éramos 4 en 50 metros cuadrados. Y no la pasábamos nada bien y no era la peor situación porque teníamos agua caliente, teléfono, ascensor, pero en 50 metros cuadrados éramos 4. Eso, en confinamiento, yo no quiero pensar lo que hubiera sido insoportable, Sí, ¿no? sí, sí. No, España me enteré durante la pandemia por una amiga está metida en esos temas que ha incluido en el código de urbanización la obligatoriedad de los balcones en los edificios. O sea, no se pueden construir más edificios sin balcón. Esto a partir de la pandemia, ¿no? Parece interesante. Pero agregando a la cuestión, me parece bueno, a lo mejor para retomarlo en otro momento, porque ahora nos quedan pocos minutitos, pero a lo mejor lo puedes ampliar un poco más. ¿Qué da esta cuestión que has tomado de la habitabilidad, ¿no? De la existencia urbana? Es decir, ¿cuánto la pandemia nos deja como interrogante para esta imposibilidad que vos traes, ¿no? Esta imposibilidad que por un lado es estructural a lo humano, que tiene que ver con el lazo social, con ¿no? con el trabajo, con la recreación, con el salir de la familia en su cuestión más endogámica, digamos que eso forma parte de la existencia más habitual de lo humano, pero a la vez como que se ha tensado esta cuestión, ¿no? Vos fíjate que lo que es muy impresionante es la falta de lucidez colectiva que existe y que el pánico pandémico acentúa, porque el pánico está dado por las consecuencias, por las muertes, eso produce un estado de parálisis, ¿no? Pero aparte, las ciudades se han establecido en su mayor parte masivamente como dormitorios, porque la gente no vive en su casa, en el sentido más tradicional de vivir en un lugar donde vos estás en el lugar y no tenés que irte todos los días, porque si te quedaras sería insoportable. Bueno, así es la vida de la mayoría de los millones de personas que habitamos las ciudades. Vivimos en lugares inhabitables, que solo son habitables si nos vamos. Nos vamos todos los días, estamos todo el día afuera y venimos a dormir. Entonces eso, que es una miseria de la urbe, que gestiones como la que tiene una ciudad como la de Buenos Aires acentúan de las maneras más horrorosas, Sí, creo que se y encima los permite votan. 18 metros, ¿cuántos son? El mínimo creo que se pueden construir un Hay un mínimo de 18 metros 18 cuadrados. metros cuadrados. Entonces la pandemia puso en crisis eso, puso eso muy en crisis, y en lugar de problematizarlo abiertamente y politizarlo, que de manera latente o con baja intensidad viene de hace muchas décadas discutiéndose, pero en lugar de abrirse un debate amplio, se obturó esa cuestión y se la derivó a la escuela y a culpar a la docencia. Lo tomaron de chivo expiatorio a las maestras y a los maestros, a los profesores y a las profesoras, de chivo expiatorio, que eran culpables, los culpabilizaron de no soportar a sus propios hijos e hijas. Muy cobarde, la verdad. Esa es una de las consecuencias, claro, es una consecuencia terrible que ha tenido la pandemia. Yo, sabes, una cosa que le cuento algo, si tengo un minuto, que leí hoy en Twitter, que me dejó completamente un malestar profundo. Eran madres y padres que tienen niñas y niños de 1, 2 y 3 años discutiendo quién había sido afectado por la pandemia para no hablar o para no entender o para no empezar a caminar en comparación con los demás chicos y chicas de una manera totalmente competitiva, poniendo en evidencia que se tienen hijos de una forma como si fuera un proyecto aspiracional, algo que sirve para también la vida neoliberal, y culpando a las maestras y a los maestros, a las clases, a la pandemia, de que su nena o su nene no tenían la precocidad que tenían que tener, y además observándolos como si fueran aparatitos que tienen como cuando uno compra una computadora y mira así dándole Windows. Era una cosa realmente aterradora, y era gente de clase media alta, profesional, cuando vos sabés, aterradora. cuando es por ahí al revés en algunas situaciones, para ir redondeando, ¿no? Que ha habido, por ejemplo,
en índices de suicidio en adolescentes. Al revés, en algunas comunidades la cercanía de las familias y el contacto ha sido, por el contrario, más bien alentador. No así en los índices de abuso sexual. Bueno, evidentemente hay muchos datos y esto va a llevar tiempo analizarlo, ¿no? Pero muy por el contrario, la vida familiar en algunos casos ha sido un premio o un postre no esperado, ¿no? Bueno, Alejandro, estamos llegando ya a nuestro límite. ¿Querés agregar algo en este último tramo? Sí, voy a agregar una cosa muy breve, Sí. aprovechando lo que dijo Laura, que me parece interesante, y que es que una de las consecuencias de la pandemia es que hubo una obturación, no solo de la muerte, sino de la vida también. Es decir, no hubo una posibilidad de compartir las experiencias positivas, Claro. el modo de habitar la pandemia, y por eso pasaron desapercibidas cosas como la que dice Laura, que hay millones de cosas así. Algunas están, ¿no es cierto? Yo mismo probé un libro hermoso de Natalia Ortiz Maldonado, donde ella le propuso a una editorial cordobesa recopilar todo lo que había escrito en Facebook durante la pandemia, lo que ella había experimentado en la pandemia. Hay muchos libros y revistas y publicaciones sobre lo que la gente experimentó, pero en los grandes medios eso no se reflejó. Bueno, nos quedan un montón de temas para el año que viene. ¿Vas a volver que el año ya, que viene, Ale? ¿Nos acompañás? Cuando el año que quiera, viene? cuando Bueno, quiera. Muchas y gracias vamos a por la ver invitación. cómo Un evolucionan, gusto además. charlar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, por venir. Alejandro. Y bueno, Muchas gracias. te convocamos para el año que viene para retomar estos temas. Nosotros ahora vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Hola, buenas noches. Bueno, se viene la agenda cultural, o como fue bautizado de otra forma, ¿no? La agenda librera, El Rincón Cultural. el Rincón Cultural. Bien, esta noche es el Rincón Cultural. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con un autor. Bueno, un autor, no sé, la verdad, porque yo empecé a pensar cómo podría ser un poquito la presentación y la verdad que voy a compartir con ustedes lo que encontré, que es una reseña biográfica que dice lo siguiente, porque la persona que tenemos hoy se llama Patricio Rago. Patricio Rago nació en Buenos Aires en 1982. Hay que hacer un pequeño corte, ¿no? No, Bueno, entonces sí. preséntelo nomás. Bien, se formó como lector en librerías de calle Corrientes y en los puestos del Parque Centenario y Rivadavia. Vivió en Roma, Berlín y Barcelona. Fue jugador de hockey profesional, obrero metalúrgico y de la construcción, barman, pintor, cadete, jardinero, repositor de supermercado, mozo, galerista, intérprete simultáneo y profesor de inglés. Colaboró con varias revistas y publicó las novelas Una tumba en el aire, editorial Somnis, Barcelona 2010, y Silencio, Edizioni dalla Costa, Bérgamo 2014. Es librero en Aristipo Libros, una pequeña librería de usados especializada en literatura, filosofía y ciencias sociales. Así que yo dije es autor, pero no sé, ¿cómo te definís? Patricio, bienvenido, por cierto. Está bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Querés que te hagamos un test de orientación vocacional? Sí, más o menos. Me llevó un tiempo encontrar mi vocación, pero bueno, sí, que yo en realidad siempre lo que digo un poco es que yo viví en dos mundos paralelos, tuve como dos vidas muy paralelas, que son la vida del deporte, la vida del hockey, y la vida de la literatura y la vida del... que son dos mundos que, bueno, pocas veces se tocan o tienen puntos en común. No significa que los deportistas no lean, pero bueno, no suelen leer tanto como las personas de letra, digamos. Y bueno, la gente de letra tampoco es que son muy deportistas, digamos, algunos quizás sí. Así que bueno, yo siempre me he movido entre los dos mundos. Son mitos urbanos. Los mitos, sí, pero un bueno. poquito. Yo, pobre, a los pibes siempre digo, bueno, porque no leen ni el diario y se cagan de risa. Pero bueno, siempre se lo digo con cariño a los pibes del club. Pero bueno, sí, la verdad que... Nada, tuve muchas actividades, la disfruté mucho, todas, algunas más que otras. El obrero de la construcción no es algo muy recomendable para la espalda, le digo a todos aquellos que quieran
incursionar le diría que no lo hagan. Pero bueno, sí, la verdad que nada, hice bastantes cosas. Bueno, y los pibes leyeron esto, ejemplares únicos, Sí. una publicación impresionante, muy recomendable. Primera edición, finales de 2019, Sí, y septiembre, ya sí. está por salir la tercera edición. Sí, fue un éxito, fue no digo un bestseller, porque bueno, es una editorial pequeña bajo la luna y pero bueno, ya vender 2000 ejemplares es un montonazo. Si me hubiesen dicho antes de la publicación no lo hubiese creído. Pero bueno, digamos, resultó ser un libro que si bien son historias de la librería, del mundo librero, de personajes que vienen a la librería, es también un libro que terminó siendo atractivo para personas no tan lectoras, porque bueno, hay una manera de contar que bueno, son como historias de la librería que yo contaba en asados, digamos, como en reuniones. Entonces, algo de eso que bueno, los pibes del club que no leen ni el diario leyeron Ejemplares Únicos, y bueno, uno me dijo que es el primer libro que lee después del secundario, que leyó el del Diego, leyó el del Guillote, el de Jacobo y leyó el mío, así que bueno, estoy ahí en ese mundo. Bueno, hermoso. Bueno, es un libro realmente, bueno, es lo que más habré regalado, creo, en mi vida. No sé si regalé 15, 20 ejemplares, no sé. Qué bueno. Pero la verdad, Sí, un montón. yo empecé a leer estas historias, bueno, no las escuché en los asados tanto, pero las leí en Facebook también. Claro, algunas de esas historias se comenzaron como pequeñas entradas. Bueno, pero hagamos como que estamos en un asado. Sí, y bueno. Y contate alguna historia. Les puedo contar, bueno. Mira, ¿Cuál es tu preferida? Es una buena pregunta. Mira, la verdad que en realidad no sé si tengo varias, pero bueno, hay algunas historias que, o sea, a mí siempre me preguntan si las historias del libro son reales. Yo siempre digo que sí, que todas son reales, aún aquellas que inventé. Por supuesto. Entonces hay algunas que de las que termino hablando de personajes que son completamente inventados, que termino hablando como una persona, lo que te hizo tal, y la gente me escribía, no, este tipo. Entonces bueno, voy a contar una historia que no es mía, sino que es una historia que escuché, como una especie de leyenda urbana del mundo del librero, de los libros, y que se llama Tenés Macunaíma. Y la historia es esta. Hace un tiempo, un pibe que vendía libros por internet y cuyo nombre no voy a revelar, empezó a viajar y a traer libros de México. Llegaba, recorría las librerías de usados y compraba títulos que acá no se conseguían. Mucha temática indígena, antropología, cosas raras editadas por la UNAM, Fondo de Cultura, ERA, etc. Con la diferencia que hacía, se pagaba el pasaje y aprovechaba para visitar a varios amigos que vivían allá. En el tercer o cuarto viaje, una noche, en una fiesta, le presentaron a un tipo que conseguía el gotero de LSD. Entonces se le ocurrió que sus viajes podían ser mucho más rentables. Así arrancó. Elegía 5 libros que tuvieran hojas de alto gramaje y mojaba con ácido las primeras 5 páginas múltiplo de 7. Envolvía los libros en papel film y les pegaba un sticker con el precio que había pagado. En Ezeiza los entraba en el bolso de mano junto con otros libros. Todo lo demás lo despachaba en 2 valijas grandes. Lo hizo durante un tiempo. Viajaba 2 veces al año y se traía 25 páginas de pepa que después fraccionaba y vendía en su casa, donde funcionaba la librería. Para hacer la movida, todo lo que tenías que hacer era encargarle un libro cualquiera, ir a buscarlo y cuando estabas ahí, preguntarle si tenía Macunaíma, de Mario de Andrade. Primero te miraba, desconfiado, y después preguntaba, ¿cuántas querés? Y vos le decías, dame 2, 4, 10, las que quisieras. Y él metía, envueltos en film o dentro de una Ziploc, los cuadraditos de papel en el libro que le habías encargado y te lo entregaba. Había elegido Macunaíma porque era un libro inconseguible y que muy poca gente conocía. Nunca le pasó que alguien se lo pidiera sin estar queriendo comprar ácido. Con el tiempo se fue corriendo la bola en ciertos círculos de que había una pepa terrible que te volaba la cabeza y que venía en hojas de libros. A veces te podía tocar una sílaba, una letra, un guión de diálogo, un punto o nada. Algunos aseguraban que según lo que tocara era el viaje que te pegabas. El signo de exclamación era más pegador y alegre, en cambio el de pregunta era más melancólico e introspectivo. Eso decían. La cuestión es que un día, en uno de sus viajes, revisando unas cajas en una vieja librería de la calle Donceles, encontró 5 ejemplares de Macunaíma, en la edición de Seix Barral,
que estaban como nuevos, seguramente los restos de un saldo. Compró los 5, divertido, imagino, al confirmar una vez más que es siempre la realidad la que imita la ficción y no al revés, y se los trajo, como no podía ser de otra manera, llenos de ácido. Pero esa vez lo retuvieron en el aeropuerto. Lo metieron en una habitación y le preguntaron por qué traía tantos libros, si los había declarado. Después lo desnudaron y lo revisaron. Le abrieron el bolso, miraron los libros. Se asustó, pensó que alguien lo había entregado. Por suerte, y antes de que pasara nada, la familia pudo arreglar. El padre tenía un contacto, y lo soltaron. No se llegó ni a abrir una causa. Nunca supo si los tipos sabían quién era. Le confiscaron los libros, todos, los del bolso de mano y los de las valijas también, y nada más. Un tiempo después, el mismo contacto del viejo le contó que los libros estaban en un depósito que tiene la policía en Avellaneda. Le preguntó si los quería recuperar. Le pedía mucha guita. Él le agradeció, pero desistió del ofrecimiento. No quería saber más nada. Nunca supo qué pasó con los libros. Es decir, que si la historia es cierta, existe una mínima posibilidad de que todavía haya 5 Macunaimas llenos de ácido por ahí. ¿Por qué no? En una de esas se los terminaron vendiendo a algún librero. Puede ser. Imagina la escena. Un hombre mayor, arquitecto, gran lector, decide por fin encarar esa obra maestra del modernismo brasileño. Abre el film en el que se conservó el libro, se sienta en su sillón favorito y se pone a leer. El hombre tiene esa costumbre tan común como los personajes del Nombre de la Rosa de Eco, de mojarse el dedo índice para pasar las páginas del libro. Después de la página 7 y después de la 14 y la 21, el hombre se empieza a sentir raro, como nunca antes en su vida. Alucina, se sumerge en el mato, tiene largos y absurdos diálogos con criaturas mitológicas, se ríe solo a carcajadas, se convierte en pez, en ave. La locura le dura varias horas. Nunca llega a explicarse qué pudo haberle pasado. O no, y tal vez sea necesario que alguien que conozca la historia encuentre uno en un puesto de algún parque y ya en su casa, después de mirarlo un rato, le saque el film y tome una de las primeras 5 páginas múltiplo de 7, recorte un borde, se lo ponga debajo de la lengua y se pegue alto viaje. Nunca se sabe. El pibe todavía vende libros, solo libros creo. Le compré solo 2 veces y antes de conocer la historia. Así que tal vez un día lo vaya a ver con mi Macunaíma bajo el brazo, se lo muestre y le pregunte si lo conoce. Solo para ver qué cara pone. Bueno, esta es una historia. Bien. Bueno, pensaba en este chico que vos decías que después de la secundaria el primer libro que leyó tendrá que ver con esta historia o, Claro, bueno. o son historias bueno, no, separadas. La verdad que si son nada, algunas leyendas del mundo librero que bueno, hay personajes, en realidad es un libro. O sea, yo al tener un negocio en la calle, las personas que vienen a comprar libros a veces, bueno, me ha tocado personas, no sé, que han sido secuestradas por extraterrestres, uno de ellos era Jesús y preparaban una limpieza en la tierra con los cristales, o no sé, tipo, hay otro personaje también que estuvo en el atentado de la embajada de Israel y que vio al tipo que puso la bomba y que esto es una conspiración en realidad de los Rothschild que agarraron a Hitler y bueno, un par de cosas, así que bueno, son todos unos personajes, claro, una fauna que convoca el libro, porque además yo imagino también un verdulero o una persona que tiene un negocio en la calle tiene historias para contar, pero el libro, al tener una librería, es un objeto que convoca personajes muy especiales, como somos los lectores también. No me excluyo de eso. Por eso mucha gente lee el libro y se encuentra, se identifica en algún personaje. Sí. Así que bueno, es un poco eso. ¿Dónde se encuentra este lugar? Aristipo es una pequeña librería de Villa Crespo, está en Scalabrini y Ortiz y Aguirre. Y bueno, nada, estamos ahí. Tiene un horario un poco limitado, la gente sufre y se queja. A veces escucho gente que pasa afuera y dice, uy, mirá, justo está abierto. Vení, entremos porque abro a la tarde de 4 a 7 y media. ¿Tiene alguna lógica las limitaciones de los horarios o es aleatoria? No, en realidad la lógica que tiene es el descanso del librero que hace apología del ocio y que quiere trabajar lo menos posible. Pero también es verdad que yo en los horarios que no está abierta la librería voy a bibliotecas y a hacer compra de libros, digamos. Pero bueno, está abierta de lunes a viernes de 4 a 7 y media de la tarde. A veces. Menos los martes, que está solo de 11 a 14. Entonces la gente nunca sabe qué día es el que estoy a la mañana. Y sufre, me dice, siempre paso, está cerrada. Y además no es que hay un super cartel, entonces si no sabe que hay una librería, bueno. Nada, yo creo que eso le aporta un poco de mística, pero en realidad soy medio vago. Y bueno, eso es un poco lo que le pasa
nada, la gente con la que... Pero bueno, la gente nada, le gusta. Y esa gente lectora, así que describís, ¿compran libros de psicoanálisis? Porque, de hecho, en este programa suele haber lo que se llama el rincón de los libreros y las libreras, que está dedicado a 4 librerías en particular en todo el país que hablan de, o que tienen, bueno, un ingenión, no sé cómo se dice. De psicoanálisis, sí. Claro, bueno, sí, yo trabajo libros de psicoanálisis. Es una librería usados, en el sentido de que, bueno, o sea, tienen que aparecer, no es que yo encargo los libros a una editorial y me mandan, depende mucho del azar de ir a una biblioteca y que la persona tenga. Yo no compro tanto, porque también, no conozco tanto en el psicoanálisis. Yo compro, bueno, Lacan, Freud, o sea, los clásicos, toda la escuela, pero después hay algunos elementos que quizás compro que no son, pero sí. Después Jung también, la parte esotérica de Jung también se mueve mucho. Ahí se entrama con otras áreas. Y también el libro que vendés es el personaje que viene a buscarlo. La parte más esotérica de Jung viene unos personajes divinos. ¿Solés anticipar? Viene a buscar un libro. Y a veces si algo de alquimia, tipo diccionario de alquimia, ahí digo, acá viene un personaje. No te digo disfrazado, pero más o menos. ¿Y a los lacanianos cómo los sacás? Y los lacanianos lo veo. Además estoy en un barrio muy también. Un barrio lacaniano, Villa Crespo. Ya las veo. Mucha mujer con el anteojito así, el rulito, que entra ahí, mira, a ver ahí, análisis, mira, la tengo. Mira, ay, está muy subrayado, bueno. Tiene eso también, pero bueno. Sí, hay ahí. No, te tengo, así que si son bienvenidos. Y lo que pasa es el subrayado del otro. Y es duro. Es un debate ese fuerte, el tema del subrayado, en que despierta pasiones. Porque bueno, está el subrayador con lápiz, suavecito, está el que pone virome y como que lo escracha y como que agujerea la hoja, y después está el de resaltador también, que ese es durísimo. Durísimo. Ese es muy difícil. Resaltador durísimo. Yo digo, hoy justo vino un... Prefiero la virome que el resaltador. Ay, sí, Yo también. O los marcadores de colores también. O sea, es fuerte. Es difícil de ignorar. Es muy difícil de ignorar. Cuando Y además es dejar leyendo su el marca libro. también. Porque yo también lo que le digo a la gente es que los libros no van a sobrevivir en nuestra biblioteca. A menos que uno pida que lo entierren con su propio libro, que sería un trabajo sobre todo para los que se quedan. Sí, ahí te pedís que te encargas una pirámide. Claro, hay que hacer un y pozo te bastante enterrás con grande. los libros. Claro, si no te entierran, los libros van a quedar y alguien se va a tener que ocupar de esos libros. Entonces, yo trato de pensar en el próximo lector del libro, que bueno, qué sé yo, un subrayado, yo subrayo también. Pero una dedicatoria, un nombre, Eso está buenísimo, Eso me encanta. está Encuentro bien, cada está bien. cosa, cada dedicatoria, ¿Sí? cartas de amor, sí. A ver, alguna que Y mira, tenga fresca. una vez encontré una durísima, que era como una especie como de esquela, en que el padre le escribía al hijo y le decía que por favor que le hablara porque él no le había estafado los, 10.000 millones de pesos de esa época, que era todo mentira, por favor contestame, y era como encontré esa carta ahí, en un libro, que no sé si era el libro del hijo. Como un mensaje en una botella. Un mensaje en una botella, sí. Y otro llegó también. a la costa de... No, no sabemos. No, y además a veces ves un libro dedicado así con mucho amor y decís, bueno, ¿cómo llegó este libro? O sea, porque generalmente la principal razón por la que uno se desprende de los libros es quizás porque muere, en realidad, pasa a otro plano, pero también a veces uno se muda o hay libros que no quiere o... Sí, ¿qué pasó con ese amor? ¿Y qué pasó con ese amor? Sí. El libro con el amor quedó... No, y bueno, solo en la una librería galería de también... usados. Sí, y han llegado y decir, bueno, encontrar un libro que uno regaló, pero bueno, también es verdad que la librería es un lugar de encuentro donde también se han formado parejas. Lo cual yo estoy muy contento de una apología de ser el Celestino de la literatura pero bueno, también pasa que a veces ¿Eso a qué hora? Y eso es tipo 7:30 a la hora del bermucito. Pero bueno, también es verdad que a veces esas parejas se pelean por pelean y después hay te que reclaman, coordinar que después no te piden la que no se encuentren. Y también que uno encargó un libro por las redes sociales, entonces tienen que ver de que no. Pero por lo general bastante han durado. Y lo importante es la intensidad y no la duración, digamos. Así que si la pasaron bien, va a ser yo. Bueno, son ejemplares únicos. Son ejemplares únicos, sin lugar a dudas. La idea de ejemplares únicos, contanos. ¿Cómo surgió? Y bueno, en realidad Sí. esto fueron historias que yo le contaba a mi pareja cuando llegaba a casa o amigos, y después empecé a escribirla durante varios años, junté un montón y en un momento decidí armar el libro, hice una selección
de las que me parecían las mejores, y hice un trabajo sobre el libro, una reescritura de las crónicas. Yo funcioné en el trabajo con el lenguaje, un trabajo literario, digamos. Son anécdotas de la librería, pero son relatos en sí mismos, digamos, no es que son solo anecdóticos, sino que hay un trabajo. Y bueno, surgió, en realidad la gente también empezó a pedirla, porque ya uno la ponía en feos de tenés que armar un libro, esto está bonito, ¿verdad? Entonces, y hay personajes del libro que también interactúan con su crónica, digamos. Como que, bueno, uno se enoja. El que va a la librería está advertido. Está advertido, sabe que es puede material de salir en el ficción. segundo volumen. No, y hubo gente que se ofendió porque no apareció. Loco, no me pusiste, ni mirando un libro ahí atrás, ¿viste? Entonces, hay de todo. Van a hacer payasadas a ver si salen. Y hay algunos que no saben. Lo que pasa es que, bueno, el libro es muy observador. O sea, uno está ahí mirando y ve qué libro agarra, por qué lo agarra, qué comenta. Además, la gente también viene como a confesarse un poco, como un lugar medio también como una terapia de sentarse en el sillón y empezar a... Y además yo hago preguntas, me interesa también escuchar a la gente, entonces... Sí, porque hay un silloncito hermoso. Hay un silloncito ahí medio, sí, silloncito, y la gente se... Ha habido confesiones importantes ahí, sí. Llantos, lágrimas también, pero bueno, es una... Bueno, esa parte vamos a dejarla en reserva. No, sí, podemos dejar, pero bueno. Podría haber un trabajo psicoanalítico ahí. Y hay un poquito, por lo menos de escucha de la palabra, y la gente necesita, y además la gente entra, algo que también yo noto mucho, la gente viene de la calle muy alterada, entre la bocina del colectivo, el calor, todo alterado con el teléfono gritando, entonces entra a la librería, y yo en la librería siempre tengo música clásica sonando, generalmente música de cámara, tipo concierto de Mozart, y veo que la gente, claro, entra con una especie de oasis, y como que empieza como a desarmarse Mozart, empieza a usar y empieza a agarrar los libros, y yo la veo como que se empieza como a bajar las pulsaciones, está como muy sacada. Entonces, bueno, yo trato un poco de ofrecer eso. Patricia, una pregunta te quería hacer, porque estuviste viviendo en distintos lugares del mundo. Sí. ¿Por qué volviste a la Argentina? ¿Por qué volví? Bueno, te voy a decir una cosa. Volví porque el asado con los pibes no lo conseguí ni en Roma ni en ningún lado. Conseguí estar. Yo volvía y estaba comiendo el asado, cagándome de risa, pero carcajada. Decía, wow, estuve tanto tiempo sin esto. Mi cuerpo lo necesitaba. Y también ir a almorzar a la de mi abuela y a la de mi madre a comer a milanesa. Eso olvídate, pues, pero como eso no hay, estás ahí en tu lugar, que es todo. Entonces, bueno, volví por eso, por la gente y por los es afectos. tu lugar en el mundo. Es mi lugar, sí. Me hubiese gustado haber nacido en un lugar con playita o en Italia. Pero bueno, me tocó nacer acá. En mi próxima reencarnación, espero quizás pedir una playita. O hagamos una playita acá, tiremos abajo Puerto Madero, Bueno, hagamos una playa ahí. hay una pileta de natación muy linda que hizo el jefe de gobierno de la ciudad. Es un que, color bueno, hermoso, el color es divino. Es un poco es terrible. Lo único que hay que tener mucho cuidado es de qué tirarse. altura te tirás. Claro, sí, Fíjate sí, si hay sí, agua sí, primero. No, tremendo. Ni me lo diga, me indigna Se fuertemente. mantiene pero una temperatura muy estable. se mantiene estable, sí. Pero bueno, es lo único que no tiene Buenos Aires, que es la espalda. Tipo una costanera como la de Montevideo. Sí, no, pero... Eso. Pero eso no es un mucho, montón, es una es un fiesta. montón. Una fiesta total. Pero bueno, no tenemos, lo único que falta, pero después, bueno, todo lo demás. Sí, algunas cosas por lo menos. No, hay otros tenemos. detalles también. Bueno, estamos llegando por lo menos al momento de la pausa musical. ¿Te quedás un rato más? Sí, Nosotros sí. vamos a pasar a la sala de cine, pero te invitamos a la sala de cine. Sí, estamos. Bueno, entonces vamos a ir ahora apenas vuelve el operador que a ver, entonces vamos a seguir unos minutitos más. Bueno, así que vuelva el operador. Lo esperamos a tranquilo. Emiliano. Lo esperamos a Emiliano, bueno. Sí. Bueno, hablábamos hace un ratito antes Sí. de entrar para el programa de la vida de artista, ¿no? De esos momentos que pasa el escritor, pasa la escritora, el artista visual, esos momentos ¿no? Esos altibajos. Ajá, Eso, sí. ¿cómo? Porque después de escribir esto, bueno, este es tu tercer libro, pero Es de mi digo, tercer libro, este sí. fue como un hitazo. ¿Cómo seguís después? ¿Cómo se sigue después? ¿Por dónde se empieza? Y mira, es un tema. Yo todavía estoy disfrutando
de no hacer nada, en el sentido de que la escritura lleva mucho tiempo, entonces sobre todo lleva mucho tiempo de lectura, entonces estoy disfrutando de estar leyendo cantidades sin tener que dedicar un montón de horas de mi vida a la escritura, entonces eso todavía lo estoy disfrutando. Pero nada, de verdad que bueno, después hay que pensar en el próximo proyecto, eso ya empieza a quedar más lejos y nada, es como que bueno. Bueno, te fue reclamado el tomo 2. Sí, me fue reclamado el mucha tomo gente. 2, me resisto un poco al tomo 2, debo decir, las segundas partes, no sé, como que bueno, hay que tener cuidado. Para mí hay que redoblar la apuesta, si no, entonces quizás me voy a ir para el mundo del hockey, te van a un poco describir sobre el hockey. Así como... Bien, bueno, entonces estamos. se viene el mundo del hockey. Vamos a ver qué hacemos en el mundo del hockey. Es muy rico también, muchos personajes comenzó únicos hay ahí también. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, vamos, sí, ahora a una pausa musical y a la vuelta. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Estamos, bueno, ¿qué tal? Ese aire ahí arriba. Buenas noches. ¿Cómo está, Walter? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bueno, habíamos anticipado el programa pasado y vamos a hablar un poco de algunos aspectos de lo que se conoce como melodrama en el cine argentino, digamos, como si fuera el género que por ahí le es más propio. Entonces, como siempre decimos que el cine es un arte vivo, digamos que no importa, digamos, las películas que por ahí citamos pueden ser de lo que se llama época a veces clásica, digamos, en el caso del cine argentino, periodo comprendido por entre los años 30 a 55, más o menos, por poner una fecha estimativa. Entonces, habíamos... ya la nombramos un par de veces, esta película, y al director, así que como hoy es un día peronista, vamos, es una película, salió justo la película, así que bueno, ¿por qué? Digamos, más allá del chiste, la película es ni más ni menos que de Hugo del Carril, ¿no es cierto? Un artista identificado plenamente con el peronismo, digamos, ya sea en su primera representación como cantante, bueno, el famoso intérprete de la marcha peronista, ¿cierto? Y después, y como actor, ¿Quiere cantar la marcha? Ya que no lo haría como Hugo. No creo que me salga así tan afinado como Hugo, así que vamos, por respeto vamos a dejarlo así en la memoria. Así que bueno, vamos a hacer una mención, no homenajes, porque estaba hablando ahí con Amaya, que está acá presente, que el otro día fui a ver al grupo Crap que había nombrado Clotilde, sí. Muy lindo, lindo, bueno, algo más que lindo, digamos, una performance bastante impresionante. Justo estábamos charlando de eso, y hay una parte que me resultó bastante interesante, que Laura Acuña, creo que se llama, la que tomó la posta un poco, ¿no?, del grupo. Bien, ok. Y hay un momento que ella dice, bueno, esto no es un homenaje, ¿no?, sí, a su creador o fundador, sino porque es parte de la familia, éramos todos una familia. Entonces hay partes bastante fuertes, como aparece la mujer del creador con su bebé que él no conoció, porque falleció a raíz del COVID, digamos, que se ha llevado a tantos artistas, además de la gente, se ha llevado muchos artistas. Y bueno, muy muy impresionante eso, realmente estuvo realmente una cosa muy buena, muy buen nivel, buena recomendación. Hay que tomarlas las recomendaciones que hacemos para ir a verla. Cosas muy satíricas o graciosas. Por ejemplo, hay un momento que esta misma chica dice que se pone a leer unas críticas que había tenido el grupo de La Nación, Clarín, bastante graciosa, porque en un momento pregunta si hay un periodista en la sala, si hay algún periodista
nadie levanta la mano, dice, bueno, los invitaría a actuar, los periodistas que quieran pasar a actuar, después nosotros hacemos la que... Y así hay un montón de juegos, ¿no? Bastante divertido con todo eso. Bueno, vamos a lo mío, mejor. Hugo El Carril filmó dos tipos de, digamos, de películas, por decirlo de alguna forma. Unas que se conocen con una connotación más de lo social, por decirlo de alguna forma, ¿no? La más famosa de todas ellas, Las aguas bajan turbias, ¿no? Donde se hacía mención a los yerbateros, la explotación, ¿no es cierto?, que sufrían esta clase social, etcétera, etcétera. Hay otras de ese mismo grupo que son Surcos de Sangre, Las Tierras Blancas y Esta Tierra es Mía. Digamos, ese cuarteto conformaría lo que se dio a conocer como películas de contenido social, ¿no? Pero hay una división que hace Ángel Fareta, a quien citamos siempre, ¿no? En un libro muy interesante, muy recomendable, que se llama 5 films argentinos. Él se ocupa del que vamos a hablar un poco, que es Más allá del olvido, que es el film, entre comillas, así maldito, del año 55-56. Sí. ¿Maldito? ¿Por qué maldito? Bueno, maldito es ese nombre un poco confuso, ¿no? Que aparece siempre asociado ahí a una época romántica, etcétera. Pero bueno, lo que pasó concretamente con el film es que apareció La Libertadora, ¿no es cierto?, en el año 55, que derroca a Perón, y la película estaba en pleno rodaje. Hugo El Carril es detenido y enviado a la cárcel de Devoto, y pasa ahí unos cuantos meses, hasta que en diciembre de ese año, bueno, a algunos se le ocurre, con algún criterio, digamos, hacer algunas diferencias, no queda muy claro de qué, y bueno, es liberado, por suerte, pero se tiene que exiliar, ¿no es cierto? Antes de que se vaya del país, logra terminar la película. Y lo que sucedió con la película finalmente es que la película se realiza y se estrena, pero está una sola semana en cartel, porque no tenía ningún tipo de promoción, porque todos los artistas que estaban marcados como, ¿no?, militantes del peronismo, habían pertenecido ideológicamente al peronismo, estaban... Kirchnerista. Y más o menos, sí. Sí, la pasaban mal, ¿no? Se tenían que ir directamente... Bueno, como ha pasado tantas veces. Una frase ahí muy simpática que dice Fareta en este libro, justamente a raíz de todo esto, es: nosotros somos un país saturniano, dice, pues, dice, nos comemos a nuestros hijos y después entramos en cierta melancolía. Y yo creo que define bien, ¿no?, lo que ha pasado con un montón de artistas, y sigue pasando a veces. Pero otro caso emblemático fue Piazzolla, ¿no es cierto? Un tipo que cuando no sabían qué hacer con Piazzolla lo sacaron de la lista del tango, digamos, y, ¿no?, el tipo se tuvo que ir a París y volver de renacer de la ceniza, por decirlo de alguna forma. Sí, se tuvo que ir a triunfar a París, Piazzolla. Claro, exactamente. Sí, tal cual. ¿No? Cuenta las anécdotas que cuenta Piazzolla estando viviendo allá, ¿no?, con Amelita Baltar y pasándola bastante mal. Bien. Más allá del olvido. Más allá del olvido está considerada por muchos críticos, primero olvidada, ¿no es cierto? Directamente olvidada, ni siquiera ninguneada, o sea, olvidada completamente. Recordemos que para esa misma época, el otro director que deja de filmar es ni más ni menos que Luis César Amadori, que se había casado con la que era la estrella del cine en aquel momento, que era Zuli Moreno, ¿no? También, digamos, adeptos, digamos, al peronismo, que también sufrieron la misma desgracia, ¿no? Y la persona, de alguna manera, la actriz que viene como no sé si a reemplazar, pero sí en algún momento
a competir un poco con Zully Moreno es Laura Hidalgo, que es la protagonista de Más allá del olvido, ¿no? Cuéntenos un poquito de la peli. Bueno, para quienes no la No la spoileé, pero spoileé, no. la película se puede ver en YouTube con las salvedades del caso. Quiero decir, todas las películas, ya sabemos lo que pasó con todas las películas del cine argentino, ¿no? De esa época, por lo menos, cuyas copias fueron mal cuidadas, entonces muchas estaban impregnadas de humedad. Hay latas de películas que habrán visto hace unos años enfocaron en un lugar de un sótano con agua. Las películas estaban ahí, bueno, se perdió un montón de material. Siempre, bueno, lo mismo pasó cuando citamos a Invasión, creo que fue el primer programa que tuvimos este año, sí, de Hugo Santiago. La película Invasión se logró restaurar y todo, porque había un particular que tenía un negativo, del cual se hizo el positivo para editar una copia original. Si no se hubiera perdido. Semejante película, sí, que tanto hablamos de Invasión, con el guión de Bioy Casares y Borges, etcétera, etcétera, si no hubiera sido por ese particular, tal vez no tendríamos alguna copia por ahí, uno tenía alguna cosa. ¿Y qué valor tiene? ¿Por qué la elegiste, Walter? Pero esta película tiene, digamos, aparte de toda esa connotación histórica muy interesante, ¿no? Que empieza así, está esa semana en cartelera, digo, es guardada y no aparece nunca más. Laura Hidalgo después se va a los Estados Unidos, a California, le hacen una especie de homenaje en el año 1999, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, algunos críticos más o menos avispados, digamos, recuerdan dentro de la filmografía de Hugo del Carril esta película en particular. Obviamente hay otras, ¿no es cierto? Cuando yo dije lo de la parte social, después está la otra parte donde prevalece una cuestión más, digamos, de una conciencia estética, digamos, ¿no? El primer grupo pertenecería a algo que podríamos llamar una conciencia ética, ¿no? El otro grupo es de la Quintrala, Más allá del olvido, que es el 55, Culpable de 1960, y Amorina de 1961, ¿no? Película que trabajó Tita Merelo, ¿no? Bastante recordada. Pero esta en particular, que está considerada una de las mejores películas de la historia del cine argentino, todo, digamos, directamente, no solo de la filmografía de Hugo del Carril, ¿no? Tiene como protagonista a Arellano, ¿no? Que es el propio Hugo del Carril, que trabajó en unas cuantas de sus películas, y tiene todas esas características de lo que podríamos llamar justamente melodrama argentino, que tiene como connotación particular un plus ahí, a diferencia del melodrama europeo tradicional, como puede ser la película de Douglas Sirk, etcétera, que es ese elemento como fantástico, ¿no? Que el otro día hablamos del fantástico en el cine, o la fantástica, y siempre aparecen en el melodrama argentino esta connotación, bueno, de la fuerza de lo natural, ¿no? Tormentas, digamos, situaciones naturales, ¿no es cierto? Lluvias, tormentas, ruidos, explosiones, fuego, incendios, digamos, ¿no? Que conviven, digamos, con esos temperamentos humorales de los protagonistas, ¿no? Donde siempre son cosas coléricas, etcétera, etcétera. En esa conjunción, en el caso del melodrama argentino, aparece puntualmente el tango, ¿no? Como las letras, ilustrando música y letra de muchas de las películas, inclusive algunas frases del tango son después tomadas para las películas, ¿no? La famosa Margot, ¿no? No soy tu Margarita, ahora me dicen Margot. Esa película de Romero, ¿no? Que está sacada un tango. Esa frase fue tomada para muchas cosas. Claro, claro, bueno, por ejemplo, y después se ha trasladado al cine. ¿Para cuál? Ya no sos mi Margarita, ahora te dicen Margot. ¿Nunca se lo dijeron a usted?
¿No? no, Tiene soy joven. suerte, ¿eh? ¿Eh? Tiene mucha No es- suerte. No es, ahí está Maya mirando con cara como diciendo, no me suena muy feminista la frase. No suena muy feminista, Muy bien, pero no la Ama. conozco, no conozco el contexto, así que me callo. Pero puso cara, Maya puso cara como diciendo, Yo alguna vez la escuché. ahí ¿Sí? está. Pero no tiene que ver con... ¿Mm? Tenemos El a escritor estuvo nuestro atento. escritor que debe saber de... Se usa, se ha usado. No sé ahora. No ahora. Claro, pero a mí nunca me la dijeron. Digo, la he escuchado, pero nunca me la dijeron. Mejor, mire, se salvó. Pero no tiene que ver con el feminismo. Hay también similares que se... Bueno, ahí en ese caso es un nombre de mujer, pero también hay frases Bueno, pero... semejantes. Pero Ah. la frase esa de alguna forma ilustra un poco también esta película. Porque esta película, ¿por qué? Digamos, la elegí, ¿por qué tan importante? Tiene digamos, una historia bastante particular. Esta película está tomada de un escritor belga, digamos, que se llamaba Georges Rodenbach, un tipo que nació en 1855, murió en 1898. Un belga de origen alemán era. Sí, no, belga, Flandes, digamos, más bien, ¿no? Tiene ese apellido, ¿no? De una ¿Sí? cosa, Rodenbach, así. Sí, suena bien. En la parte medio Sí. Claro, digamos, para esa época Flandes probablemente, ¿no? Contemporáneo de Valéry Claudel, que iba a esos, lo que llamaban esos encuentros de los jueves en París, ¿no? Pero digamos, vamos a decirlo así, un escritor, en todo caso, de como de segunda línea comparado con estos otros tipos que estamos mencionando, ¿no? Que autor de una novela que tuvo alguna suerte, digamos, que se llamaba Brujas la Muerta, de 1892, ¿no? Que se volvió ópera, la novela esta, ¿no? Con un título que se llamaba La Ciudad Muerta, que se estrenó en 1920. Y tuvo bastante repercusión, o sea, para escribir esa sola novela, digamos, ¿no? Un tipo que del cual no se recuerda más que nada, la novela y después la ópera tuvo bastante repercusión, pasó a América, a Hollywood, qué sé yo, y viene a parar, curiosamente, en el año 46, por ejemplo, hay una traducción local de la novela de Editorial Poseidón del año 1946. Y pasa a integrar una carpeta que tenía Argentina Sonofilm, ¿no? De obras literarias interesantes para adaptaciones cinematográficas. En carpeta para ver Claro. si hacemos la peli. Exactamente, Es ¿no? bien. Como una cosa muy así hollywoodense, digamos, que acá pasaba también. Curiosamente, en el año 55 comienza el rodaje de esta historia. Ni más ni menos que con Hugo del Carril. Que ya a esa altura había hecho Las aguas bajan turbias, etcétera. O sea, un tipo que empezaba a tener cierto prestigio. Y ¿no es había cierto? cantado también, había cantado alguna canción Había popular había también. cantado. Sí. Pero son estos artistas realmente, ¿no? A ver, ¿cómo llamarlos? Por usar un adjetivo, no sé, multifacético, no sé, suena un poco raro el adjetivo. Todoterreno. Pero, bueno, pero por ejemplo, a ver, alguien comparable así sería Fabio, ¿no? O sea, un tipo cantante, Galán. claro, También. intérprete, ¿no? Más que cantante, con una voz muy linda, pero intérprete de esas canciones fabulosas, y después un excelente director de cine, también ligado, curiosamente, porque hoy es el día peronista, eso. ¿No? Mire que nos va, no nos comprometa, No, Walter espero- Molnar. Es el Día quiero- Universal de los Derechos Humanos. Quiero ¿no? creer que puedo caminar por la calle y no me va a pasar nada en el año 2000, ¿qué año es? ¿21, 22? ¿Dónde estamos? Más o menos. Creo que estamos en el 21. Ahí está. Bueno, Fabio, ¿no? Que una vez le dijo a una... ¿quién fue? Un crítico de cine. Le dice, no sé, porque tu película Perón, Sinfonía de un Sentimiento, no sé qué. Dice, bueno, esta es mi película. Si no te gusta, hacerte la tuya. Le digo, el tipo dice, como diciendo, es subjetiva. Y dice, ¿cómo vas a...? Le decía Fabio. Volviendo a la película la película la protagoniza Hugo del Carril, trabaja Laura Hidalgo, ¿no? Una actriz que ya había trabajado en otras cosas, pero este es su papel consagratorio, realmente. Y acá viene digamos, el detalle más interesante, ¿no? De toda la... Borrás, que era un español que ha trabajado con Hugo del Carril en los libretos, etcétera, un tipo bastante así culto, digamos, ¿no?
siempre trabajó en colaboración con Hugo del Carril, los guiones, etc. ¿Cómo es el nombre? Borrás, no me acuerdo el nombre. Borrás. Sí, Borrás era el apellido. Mm. Claro, sí, sí, sí. Exactamente. De los tantos europeos que vinieron acá en la Argentina y se integraron en la industria cinematográfica, técnicos, de todo, ¿no? Y editorial también. Claro, claro. Y digamos, en la industria del cine un montón de gente muy preparada que vino acá casi a formar ¿no? A su vez gente, ¿no? Escapando de cosas. Bueno, en Estados Unidos pasó lo mismo, etc. ¿Cuál es el detalle de esta película? Digamos, la historia cuenta que este viudo, ¿no? Arellano, está casado con una mujer que se llama Blanca, digamos, ¿no? Con la connotación así a propósito de la historia. Y Blanca tiene una enfermedad mortal que es cáncer. Cuando hay un momento de la película vemos el informe de Blanca hace un viaje, le dice a Arellano que va a la ciudad, en realidad va a una entrevista con un médico y vemos después un plano del médico donde le está entregando un frasco que tiene morfina. Y el tipo entre dos médicos le dice que no le van a decir el diagnóstico, y ella se da cuenta y le dice que le exige que le digan la verdad, sobre todo por Arellano, no tanto por ella. Le dice, porque ella quería ver cómo manejaba la situación. Entonces, bueno, le confirma el diagnóstico. Ella, bueno, cuando se celebra el aniversario de la boda, de una fiesta, ella en un momento siente dolores, sale corriendo al exterior y hay toda una tormenta, por eso digo, esto es un melodrama, ¿no? Se escucha la música, que hay un tema que el emotivo, repetitivo, qué sé yo, y ella cae, ¿no? En el medio coso, bueno, y él vuelve con la esposa muerta, ¿no? Con Blanca. Bueno, en el medio del salón preside, digamos, toda la escena un cuadro enorme de Blanca que va a permanecer toda la película, ¿no? Y acá viene la otra parte que la liga, bueno, esto sí lo podemos anticipar, a Vértigo de Hitchcock, ¿no? La historia del tipo enamorado de una muerta, ¿no? El protagonista. No sé si recuerdan, el Vértigo de Hitchcock está Judy Madeleine, que es Kim Novak, ¿no? Que es James Stewart, trata de recrear la muerta. Él no sabe que en realidad él tiene que ser el cómplice, testigo del marido, del coso, para que él quiere quedarse con su dinero, etcétera. Bueno, por suerte, como siempre se suele decir cuando hablamos de esta película se estrenó 2 años antes de la película de Hitchcock, porque si no hubieran dicho, sí, por suerte digo, porque si no hubieran... O sea que Hitchcock le tomó algunas cositas claro, a Hugo del Carril. No, es difícil, digamos, suponer eso. Lo que sí es muy posible es de que Wallo y Narcejac, creo que se llamaban los autores de la novela De Entre los Muertos, ¿no? Que inspiró la película Vértigo, sí hayan tenido obviamente contacto con este señor Rodenbach, que bueno, más o menos ahí por la zona era, seguramente hubieran tenido una copia ahí de la novela. Entonces un poquito tomando eso y escribiendo De Entre los Muertos, el parecido era inevitable. De todas formas, el tema de lo que estamos hablando, que aparece en Orfeo y Eurídice, aparece en tantas óperas y tragedias, ¿no es cierto? O sea, el viudo, ¿no? El romanticismo pierde a la amada y después la recupera en otra que la trata de transformar en la muerta. ¿No? Sí. Este es el tema de esta película, ¿no? Entonces, justamente el papel consagratorio de Laura Hidalgo radica en eso, ¿no? Que hace primero de Blanca y después Arellano, por consejo del médico, que le dice va a entrar en un delirium tremens, en la locura, si se queda velando ahí en la casa encerrada, el tipo entra a tomar alcohol, en la zona no quiere, bueno, maltrata a todo el personal, bueno, todo lo que no podemos imaginar, ¿no? Entra en una depresión terrible y el médico que le había atendido a Blanca le dice que viaje, que lo mejor que podía hacer para matar a Blanca era viajar. Entonces Arellano, de muy mala gana, agarra un buque y se va a Europa, ¿no? Obviamente está representada ahí la oligarquía, digamos, ¿no es cierto? La clase social del tipo que, bueno, para pagar su pena podía hacer una cosa semejante, evidentemente tenía también. Y ahí los decorados y todo el ambiente muestra un poco también lo que era esa clase social, ¿no? Digo esto porque cuando trata de integrar a la nueva Blanca, ¿no es cierto? Hay cosas ahí evidentemente que no funcionan.
El tipo llega a París y especialmente cuando le dice Blanca y Claro, la bueno. otra dice, La no, otra se va a llamar Mónica, ¿no? soy Que en latín quiere decir monja, un pequeño detalle, ¿no? También, o sea, digo que es esta cosita que no son azarosas. Entonces, conoce anda por el barrio latino ahí pagando sus penas y ve una pareja y la sigue, ¿no? La sigue, se mete en un cabaret ahí y ahí en ese cabaret trabaja Eduardo Rudi, ¿no? Que es su papel así también consagratorio en el cine, y Blanca es Laura Hidalgo haciendo de la otra. Bueno, entonces Mónica. haciendo de, claro, Mónica. ¿no? Pero ahí lo interesante es que el número que representan ahí es Mónica se pone contra una pared y este tipo tira cuchillos con fuego, el típico, ¿no? Espectáculo que les tiran cuchillos y les pegan, ¿no? Sí, de circo, espectáculo de circo. Bueno, entonces por un lado aparece eso, con los cuchillos de fuego, y por otro lado, en realidad el tipo es el chulo de esta mujer, ¿no? Cuando Arellano, o sea, Hugo Garrel descubre el parecido, ¿no es cierto?, con Blanca, entonces se trata de acercarse, se da cuenta que la mina es una prostituta, trabaja para este chulo, tiene que comprarla, entonces, ¿no? Finalmente compra a la libertad, por decirlo así, de Mónica, y se vuelve a la Argentina con la nueva Blanca. Compra Blanca, si podría. Compra a Mónica, sí. Trata de Blanca. En realidad, pensando que compraba Blanca, compra a Mónica. Compra a ¿no? Mónica. Igual que en Vértigo, o sea, lo interesante es que cuando alguien intenta como recrear a la muerta, la operación esa romántica, por decirlo así, siempre es imposible, ¿no? El chiste un poco también en la literatura. Acá tenemos al escritor presente que sabe perfectamente de qué hablamos, ¿no? O sea, el chiste es ese, ¿no es cierto? Que si yo, tanta literatura que está basada en este esto, bueno, Ligeia, o sea, un montón de cuentos y un montón de situaciones que podemos encontrar este motivo, ¿no? Sí, Jung diría, hay como ciertos estereotipos que aparecen ahí animándose también en la película. Sí, acá, por eso digo que en este caso el género del melodrama es siempre, en Argentina en particular, tiene estas connotaciones, ¿no? Bueno, lo del tango en particular. Quiere decir, el melodrama, argentino, quiere decir porteño, ¿no? El melodrama como marca argentina. Sí, como, porteño, sí, digamos, la verdad. O sea, es como cuando dijimos el otro día que la fantástica necesita de la revolución industrial. O sea, bueno, si no, no es difícil hablar de literatura fantástica, digamos, si no tenemos presente ahí la máquina, ¿no? ¿Hay una melancolía erotizada en Buenos Aires, dice usted? Seguramente, sí, claro. Sí, bueno, en esta película... ¿Es condición erótica en Buenos Aires la melancolía? Bueno, y acá tiene esta connotación también como necrofílica. Es la que tiene también Scotty, ¿no? Con Judy en Vértigo, ¿no es cierto? Que le dice que la quiere vestir como era, ¿no? Madeleine, la cosa no resulta, porque aparte a propósito están acentuados rasgos como más ordinarios, ¿no? En la nueva Madeleine, como que no le da no le da el piné. El piné, claro. Acá igual, ¿no? Está bien, además ya puedo decir No eso. conocía el piné. Yo estoy aprendiendo un montón de expresiones, vocabulario. Además ya me mira como diciendo, ojo con lo que vas a... Bueno, el piné, ¿cómo sería? El ¿Está bien? piné. En francés, así, ¿cómo sería? El piné acá se dice, mira, Es un término lunfar. Va a quedar para el último programa. Sí, Estamos porque ahí, nos quedan 31 segundos. Bueno, Molnar, vaya redondeando porque se nos convierte otra vez en calabaza. La escena final, que es la más interesante, es Mónica le dice finalmente, bueno, al final todo esto es una desilusión, una frustración, porque ni yo cumplo tus expectativas, ni vos las mías, qué sé yo. Y aparece Eduardo Rudi, que se vino de Europa, qué sé yo, porque esta tipa la había denunciado, él la mata, le clava un puñal y la mata, ¿no? Y él le muere en los brazos de Arellano. Bueno, y con esta muerte, bien, hemos llegado al...
hemos llegado al final de nuestro anteúltimo programa. Nos encontramos el próximo viernes a las 22 en Pulsión de Radio.